Carlos Caicedo, cuando habla, invita, seduce a la agitación. Pero yo quisiera un poco, en esta intervención que tiene que ver con la Constitución del 91, con el constituyente, sin entrar en una profundidad jurídico-liberal, tratar de aterrizarla a la realidad contemporánea de lo que estamos viviendo. Algo que llaman un proceso de paz, unas correlaciones de fuerza regionales, territoriales y nacionales, un gobierno, el actualmente existente, unas experiencias que hemos vivido nosotros, una sociedad que está allí casi como espectadora, a la que se le convoca a aplaudir o a rechazar, depende del actor político que esté en ese momento. Y me parece que el momento debería llevarnos a una acción colectiva y a explorar cuáles son los espacios y las formas de esa acción colectiva. Hace 2 meses, en febrero, no recuerdo la fecha, estando en México, analizando una realidad mexicana cada vez más parecida a la nuestra, fui invitado a hablar con las FARC y tuve una experiencia ahí personal, vivencial, diría yo, algo extraña, que yo quisiera transmitirles un poco a ustedes, que la inmensa mayoría, con algunas muy pocas excepciones, ni siquiera habían nacido cuando se hizo la Constitución del 91. Y por tanto, estamos ante una realidad que es muy diferente a la que nosotros vivíamos cuando hicimos la Constitución del 91. Yo no fui constituyente, pero hice parte del movimiento mayoritario allí. Y muchísimo menos de los antecedentes que llevaron a la Constitución del 91. Cuando me reuní con la FARC, se encontraron una especie de 2 mundos. Eso fue lo que yo sentí en unos instantes muy intensos. El mundo de la FARC, yo había visto a la FARC antes de esa reunión cuando tenía 27 años, incluso menos, tenía 26. Yo también tuve 20 años. Era combatiente uniformado del M-19. Estábamos en las montañas del Tolima, en un sitio al sur de la serranía de Camarte. Bueno, ya se me olvidó el nombre, era hacia Coyhaimas, llegando a Natagaima, casi en la frontera con el Huila. Se veía el cerro de Pacandé desde ahí. Una zona tradicionalmente indígena, pero también tradicionalmente de las FARC, del Frente de la Gaitana, y estábamos juntos los del M-19 y los de las FARC. Éramos diferentes, y esas diferencias no las entendía en ese momento. Los del M-19 teníamos fusiles, los de la FARC carabinas .30. Los de la FARC eran campesinos tolimenses, los del M-19 un menjurje de todo. Y llevábamos cerca de 2 meses caminando por esas montañas, en una especie de escuela de entrenamiento. Nos preparábamos para la guerra. Incluso estábamos pensando en tomarnos el municipio de Ortega como una fuerza conjunta de lo que se llamaba la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Y en esos días llegó Pizarro, y Pizarro venía de pactar con Jacobo Arenas, un viejo comandante de la FARC, el plan de la ofensiva militar a nivel nacional. No estaban pensando en la paz. Y en 3 días, Pizarro, había mucha gente del M que pregonaba la posibilidad de hacer un nuevo proceso de paz. Había uno que había fracasado, y en medio de la sangre, el Palacio de Justicia cerró un proceso de paz con Belisario Betancur, parecido a los que hoy hablan, hecho y firmado en Corinto, Cauca. Y esas horas de Pizarro allí en el Tolima lo llevaron a aceptar una reunión con Pardo, el actual Pardo, que siempre está, ¿no? Él es eterno, mucho más joven.
llegó allí con varios funcionarios y empezó una discusión. Un día se cerró la discusión con un comunicado que decía el M-19 va a aparecer. Era primero el M-19 y el gobierno nacional. Esas son formas interesantes. El M-19 y el gobierno nacional convocan a la nación, y esta palabra subrayenla porque va a ser importante ahora. Convocan a la nación a un proceso de paz. Y 3 párrafos. El segundo párrafo dice: me llamaba Aureliano, porque a mí me ha encantado García Márquez, allá de la tierra de, aunque él es más de Sucre que de allá de Aracataca, pero él, y salió eso, los periodistas despavoridos por la gran noticia. Inmediatamente la FARC llamaron al comandante Jacobo Arenas, allí delante de nosotros, pusieron un radio de eso, ya esto se llama, era la marca, y estaba el M-19 armado aquí, las FARC allá, todas armadas, había unos 200 hombres y mujeres armados, más. Y el radio en el centro, Pizarro aquí, y Jacobo Arenas empezó a insultar a Pizarro, porque habían acabado de hacer un plan para una ofensiva militar, y cómo así que ahora salieron comunicados que empezaba un acuerdo de paz con el gobierno. Jacobo Arenas le gritó traidor y empezaron a sonar los fusiles y los ruidos propios de los... Y eso iba para mal. Entonces, el comandante de la FARC, que era un viejo campesino, me dicen que después murió de cáncer, Roberto, que no sabía leer, y yo quería enseñarle a leer. Después todas esas ideas románticas se me quitaron de la cabeza, no les voy a contar por qué. Tomó una decisión muy sabia, muy de hombre campesino de varios años que ha pasado por las duras y las maduras en esas montañas, y apartó a la FARC. Él tenía un cierto respeto conmigo y me pidió que hiciéramos una despedida muy amistosa para que eso no pasara a mayores, y se fueron. Recuerdo aún la columna larguísima de hombres y mujeres, muchachos y muchachas, yéndose, y nunca más los volví a ver. Los volví a encontrar, no esos mismos, los que estaban allí en La Habana ahora, en febrero. Entonces, lo que yo sentir, y sentí 2 mundos, sentí una historia que había pasado, un mundo en cierta forma congelado en las FARC, y una especie de historia intensa que había pasado sobre mí a través de todo esto que hemos vivido, incluida la alcaldía de una de las ciudades más grandes del mundo, y con un presupuesto de los más poderosos de América Latina, de países de América Latina. Esa experiencia fue extraña, no puedo denominarla de otra manera. Cuando empezamos a hablar y ellos empezaron a expresar, yo lo que veía era guerrilleros como los que había visto cuando yo tenía 26 años. Con las mismas variables, los mismos valores, los mismos sentimientos. Lo importante era si el general se reía o no en las negociaciones de paz. Lo importante era si se había usado un avión militar en donde el comandante guerrillero tranquilamente podía ir a su frente. Esas eran las grandes motivaciones que los llevaban a pensar que se estaba cumpliendo un proceso de paz. Y yo lo que pensaba para mí, y alcancé a traslucirlo, es que me parecían profundamente ingenuos, que no entendían de la dinámica de la política real de Colombia, que los estaban engañando, por lo que pensé. E incluso tuve remordimientos de pensar en esa palabra, engaño y rendición. Son remordimientos a los Ordóñez, porque tienen que ver, digamos, con una historia colombiana de hombres y mujeres armados que se supone se sacrifican por cambiar una sociedad, y que a la postre, después de 60 años de no sé cuánta cantidad de sangre, terminan ni siquiera sacando un decreto. Un decreto hoy es pecaminoso a los ojos de Ordóñez y se critica. Y en cierta forma una
competencia entre esas élites revolucionarias, llamémoslas así, no entremos en peyorativos, de parte de la historia latinoamericana que al final del tiempo, este es el final del tiempo, terminan como en un vacío en donde ese sacrificio y esa sangre fue en vano, porque ni un decreto logran sacar. Eso desde la otra perspectiva, la del gobierno del presidente Santos. Santos dice en los cócteles: estoy haciendo una paz barata, dice él. Desde su mentalidad y su mundo oligárquico, casi en el caso de los Santos aristocrático. Escuché a Antonio Galán hablar de dictaduras y cosas de esas. Nosotros tenemos una democracia hereditaria, lo cual significa que no hay democracia, porque no puede haber una democracia hereditaria. Pero ustedes ven la historia y es una sucesión de familias, las mismas de siempre, en el territorio y en la nación. Pues Santos, desde esa mentalidad casi aristocrática, piensa que está haciendo y tiene cierta vergüenza, cierta condición vergonzante con quien fue su aliado político Uribe, porque trata de explicarle y decirle: oiga, Uribe, no te pongas tan bravo, si es que yo estoy haciendo una negociación barata, nos estamos rindiendo, dice, no nos cuesta nada. Se acabó el problema de 60 años de la existencia de la FARC como organización armada, y estoy a punto de lograrlo, y Santos quiere lograrlo, obviamente. El remordimiento de conciencia que a mí me caía en ese momento era: pero yo no puedo decirles a ellos que están rindiéndose, porque es un hombre desarmado que no cree ya en la guerra. No puedo, como hombre desarmado, decirle a una gente que está ya metida en ese tierrero de las armas: oiga, sigan en las armas. Esa no es una propuesta hoy válida. Pero entonces, ¿cómo resuelven el problema de 60 años, de 3 generaciones en una guerra, sin resultados finales concretos en beneficio de la sociedad colombiana? A eso no se le podría llamar más que rendición, desde el punto de vista militar, si uno quedara atrapado bajo las lógicas militares. Bueno, tuve una segunda experiencia muy interesante hace poco, hace una semana, hace 15 días. Me invitó la universidad no la universidad, porque ahora hay que ser muy rigurosos. Me invitó un periodista gringo que hizo un libro sobre el Che, John Lee, se llama así, John Lee, en la Universidad de Nueva York. En Nueva York ningún presidente de izquierda latinoamericano hizo lo que él hizo, que fue llevar una serie de experiencias en un simposio tratando, el simposio se llamaba La historia narrada de la revolución, y era coger en estos 40 años, desde la muerte de Allende, las experiencias nicaragüense, cubana, venezolana, colombiana, uruguaya, chilena, etcétera, con protagonistas vivos, obviamente, de 2 generaciones. La que había querido hacer la revolución, obviamente ya por sus canas, y los jóvenes del hoy, en esas mismas sociedades, hablando de lo que ellos creían había sido el episodio revolucionario. Incluso el simposio se dividió, fue entre la revolución, Cuba, la dictadura, Uruguay, Chile, Argentina, que fue en lo que desembocó finalmente, y el conflicto eterno. Son temas diferentes, pero fue muy interesante porque allí estuvo Miguel Litín, el director de cine chileno, amigo de Salvador Allende. Allá estuvieron los cubanos viejos y nuevos de la revolución, y los jóvenes literatos cubanos que no creen en esa revolución. Allí estuvieron el señor director de barricada de la revolución sandinista, que es, ¿cómo se llama la señora? Bueno, Chamorro, que él es un Chamorro, el director de barricada de ese entonces, etcétera. Eran 2 mundos, y en cierta forma era algo parecido a lo que había vivido en mi reunión en La Habana con la FARC.
dos generaciones muy distantes en el tiempo, pero contemporáneas vitales. Una que estuvo en el contexto de cómo hacer una revolución y se metió en ese tierrero y se sacrificó, y otra hoy que ni nació en esos años y que empieza a interpretar esa historia desde otras coordenadas políticas, desde otras sensibilidades políticas. ¿A qué lleva este cuento? A que a mí me parece que lo que hay que plantear hoy es algo nuevo, a pesar de nuestra vivencia en la Constitución del 91. Y me explico. Antes de hablar de la Constitución del 91, un libro que yo vi fue en película, que es de Carlos Fuentes, que se llama El Gringo, viejo gringo. Gringo viejo se llama exactamente, Gringo viejo. Lo que hace la película es narrar la historia de un revolucionario mexicano de la época de Zapata. El revolucionario mexicano es, pues, un hombre bien parecido, un general, le dicen general de la revolución, a caballo, hace una conquista, llega a una hacienda, la hacienda es la de su padre y él es bastardo. Y él empieza a girar con su caballo al interior de la hacienda, buscando las escrituras de la hacienda. Y permanece y no las encuentra y pasan los días y mantiene su fuerza armada allí, hasta que sus comandantes empiezan a decirle: oye, usted tiene que salir a tomarse tal ciudad, y él no sale, él está embelesado en las escrituras, hasta que lo terminan fusilando, porque desobedece el mando militar, por quedarse a buscar las escrituras. A veces pienso, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que refleja ese libro desde el punto de vista latinoamericano? Una cierta élite bastarda. A los Ordóñez les diría bastardos, no son de la sangre pura. Una cierta élite que se crió en estas universidades, entre otras en esta universidad y otras, ¿cierto? Que se vuelve una contraélite de la élite dominante. Acude a las armas, acude a la rebelión, acude a la... pero termina siendo más rebelde que revolucionaria. En lugar de ir a la transformación, que hacía tiempo no escuchaba esa palabra, la transformación estructural, dice Carlos Caicedo, va es a la reforma, a la forma, ni siquiera a la reforma, sino a la forma, y termina simplemente disputando el que lo dejen de llamar bastardo para que lo llamen legítimo, tratando de conseguir las escrituras. Esas escrituras en la historia latinoamericana se llaman constituciones. Y a veces hemos girado una y otra vez en guerras, unas y otras guerras, tratando de hacer constituciones. Es un paradigma político que viene, entre otras cosas, desde finales del siglo XVIII. Los franceses, los gringos, las dos grandes revoluciones de finales del siglo XVIII, que casi automáticamente los jovencitos latinoamericanos de esa época de la élite tomaron como sus propios principios. Bolívar, Miranda, etc., Nariño, etc. Y ese paradigma de creer que se constituye una república democrática, que es lo que hace la Revolución Francesa, una nación, que no es mentira, lo hicieron, ha seguido girando en la mentalidad latinoamericana de las contraélites de manera permanente desde finales del siglo XVIII hasta el día de hoy. Incluso uno podría decir, la gran discusión de Bolívar y Santander en los campos de batalla es la misma del M-19 y las FARC. Y me explico. Santander era un guerrillero, siendo miembro de una élite criolla, ¿cierto?, que hace el grito de independencia y que los
empiezan a fusilar en la Reconquista, pues los que sobreviven terminan en los campos, en las haciendas. Pero esos que sobreviven son blancos de la élite. Santander es uno de ellos, hay otros. Y entonces se constituyen en guerrillas contra el ejército español. ¿Qué es lo que les dice Bolívar? Así no ganamos. Hay que construir un ejército libertador. Pero el ejército libertador, por número, no puede estar constituido de la misma clase social de la guerrilla. La guerrilla, como es de blancos, pues es pequeña. El ejército libertador, para ser ejército, tiene que ser de negros, de descamisados, de mestizos, de indígenas. Esa es la gran discusión entre Bolívar y Santander. Santander no le gustaba el cuento de un ejército popular. Quería seguir siendo de su élite. Bueno, la discusión entre el M-19 y la FARC en términos militares antes de las vicisitudes de la historia fue: ustedes siguen siendo guerrilla, por eso el Frente de la Gaitana tenía carabinas .30, nosotros queremos ser ejército. Un ejército tiene que liderar un proyecto nacional, o no es ejército. La guerrilla puede seguir siendo marxista, porque es un pequeño número de personas. Ese es un paréntesis, porque ese paradigma de la transformación política en Latinoamérica a partir de constituyentes que constituyen repúblicas democráticas, que nunca han sido democráticas, hasta el presente, nos sigue persiguiendo como una especie de cárcel mental. Entonces, en la cabeza de la FARC está, en muchos de sus dirigentes, está: ¿cómo es posible que estos muchachitos que nosotros expulsamos de las FARC, que se llamaron después el M-19, terminaron haciendo un proceso de paz que hizo una constitución y nosotros no somos capaces de sacar ni siquiera un decreto del gobierno? Cuando llevamos 60 años y somos miles y miles, y toda la mitología propia de la historia de las FARC. Ese es un tema sobre el cual nosotros somos espectadores. Hace parte de las lógicas que están en La Habana. En La Habana entonces tenemos una guerrilla con cierto desespero histórico, porque no tienen un desespero militar, sino un desespero histórico, negociando con un gobierno que también tiene un desespero histórico, que es el de, ese sí, el tiempo que le queda a Santos en el gobierno. Y entre ambos desesperos tratan de fabricar lo que llaman un proceso de paz. Yo creo que a partir de ahí debemos empezar a dejar de engañarnos. Lo único a lo que podría llegar las FARC y el gobierno de Santos, y podrían incluir al ELN si acaso, es a acabar una guerra, no a construir un proceso de paz. Y este es un tema dramático, porque ahí sí nos pega a nosotros, los que estamos aquí, los que están fuera de este recinto, a la sociedad colombiana. ¿Por qué? Porque la historia de Colombia, de 2 siglos por lo menos, es la historia permanente de acabar guerras para comenzar guerras. El eterno círculo del hombre armado a caballo con las cananas cruzadas sobre el pecho buscando las escrituras. Que ya no es tan romántico como el libro o como la época de Zapata, sino que ahora está cruzado con todas las realidades del narcotráfico, los ejércitos privados del narcotráfico, las mafias de la política, las relaciones entre las familias hereditarias y los ejércitos privados, la transformación de los ejércitos privados en redes delincuenciales de carácter transnacional, etc. Si lo que estamos es terminando una guerra, y hay que terminarla, la pregunta es: ¿cómo impedimos que comience una nueva guerra? Y ustedes tienen los elementos para pensar hoy, fácticos, de que puede comenzar una nueva guerra. Que el ELN no hace la paz y simplemente espera, y se vuelven 10.000 o no. El ELN nunca tuvo 10.000 combatientes, solo necesita esperar.
y les pone el brazalete rojinegro. O peor aún, y quizás lo más posible, el paro armado paramilitar que acaba de suceder, con el nombre que quieran ponerle, es simplemente el anuncio de una nueva guerra, más intensa en términos no de las lógicas políticas del siglo XX entre socialistas y capitalistas, sino las lógicas del siglo XXI, que son las mismas de los señores de la guerra en Irak alrededor del petróleo, de donde sale una cosa que se llama ISIS, que jamás un revolucionario hace 30 años árabe hubiera imaginado que podía arrancar, que son las mismas lógicas de los ejércitos africanos que se combaten entre sí alrededor de los diamantes, etcétera, y que se constituyen en señores de la guerra, que son las mismas lógicas de los cruces entre recontras y resandinistas de Nicaragua y revolucionarios y recontras en El Salvador, que se han juntado para constituir simplemente redes de exportación de cocaína dentro de los Estados Unidos, etcétera. Las nuevas lógicas del siglo XXI pueden impactar en la sociedad colombiana de tal manera que lo que se acaba es simplemente una guerra y comienza otra. Incluso esto debería llevarnos a un análisis de qué pasó con la Constitución del 91, en donde ustedes, la mayoría, no habían nacido. Pues de las mismas sensaciones que yo tengo de este análisis surge un tema. El proyecto del M-19 es un hijo legítimo, o bastardo, dirá Ordóñez, del siglo de las luces, la Revolución Francesa. Igualito, en la misma línea histórica que cruza por Bolívar, que atraviesa ya por el Partido Liberal de Antonio, no sé si sigue en el Partido Liberal, que pasa por el Partido Conservador Tradicional, así sea un barniz, pero que tiene que ver con el mismo paradigma que nace allá en aquellos finales del siglo XVIII. Nosotros queríamos construir una república democrática, una nación, pero lo estamos haciendo en 1991, no en 1783, 89 o en el 1810 o 1819, ni siquiera en el 1848 de las grandes revoluciones románticas, ni siquiera en el 1871 de la Comuna de París. Lo estamos haciendo en 1991, ustedes no habían nacido, pero todavía es demasiado reciente como para entender cómo es que un país de 2 siglos después de las revoluciones democráticas todavía se está planteando la necesidad de construir una nación, que, como decía Rousseau, uno de los filósofos de esto, de lo que estoy hablando, es básicamente un pacto social, un contrato social, un contrato o pacto social, que es un acuerdo de convivencia, un pacto de paz entre todos y todas, que significa que en un territorio determinado nos vamos a dejar de matar, vamos a convivir porque vamos a gozar de manera igualitaria de ese territorio. Esa es la idea de la democracia representativa o liberal. Todavía en 1991 estaba planteada. Y todavía habría que ver que un sector de la FARC y de la sociedad plantea hacer lo mismo en el 2016. ¿Era pertinente o qué pasó con esa idea de construcción nacional del M-19 y de quienes participaron en la constituyente del 91? Porque el M-19, incluso con otras fuerzas exguerrilleras, llegó a ser 25 de 70. Ustedes han observado los triunfos electorales de la izquierda, ¿cierto? Latinoamericana, que Argentina, que dicen que es de izquierda, que Brasil, que sí, que Venezuela, etc. El primer triunfo de la izquierda fue en Colombia. Nosotros fuimos los precursores. Imagínense ese evento en aquella época. Unos muchachos, todavía éramos muchachones, Pizarro tenía, no llegaba a los 40, creo. 39, creo, y era el comandante. El más viejito era Navarro, había unos más viejitos. Entonces, unos muchachos y muchachas acaban de
que salir del monte, huelen a monte. No nos decían como ahora, no éramos atractivos para las sociedades entonces, nos rodeaban, nos sacaban fotos y todo eso. No nos miraban por encima del hombro. Y a los cuantos, claro, matan a Pizarro, pero a los cuantos meses de dejar las armas, ganan las elecciones. Es un hecho histórico, una revolución, decía Otipatín, él creía eso. No había pasado, la última vez que alguna cosa de esas de izquierda había ganado en América Latina en elecciones era Salvador Allende. Y por eso recuerdo aquí la reunión de Nueva York reciente. Salvador Allende, 73, yo tenía 13 años. Ustedes, yo no sé si sus padres incluso estarían, sí, gana las elecciones, hace un gobierno, ese sí, de transformaciones estructurales y táquete, lo derrotan. Entonces, esta parte de la historia, ¿para qué? Porque al llevar nosotros un propósito de construcción de una nación en la Constitución, se nos olvidaron varios temas. Nos pasó exactamente lo mismo de Gringo Viejo, al punto que los guerrilleros de Cananas a caballo terminaron con corbatas y se volvieron vivistas, tanto que le dieron vuelta a la hacienda. Eran rebeldes, no revolucionarios, no había una transformación estructural. La idea de construir una nación democrática era muy democrática, pero la realidad del país era que no eran los proyectos nacionales los que empezaban a dar respuestas, sino que eran los proyectos territoriales y locales los que estaban dando respuestas. Y no para aplicar la Constitución del 91, sino para destruirla. Si la Constitución del 91 lanzaba la idea que una reforma agraria, la propiedad democrática de la tierra, es la base de la inclusión ciudadana del campesinado en la nación, léanse Hannah Arendt, liberal judía perseguida por los nazis y filósofa hoy muy importante, no sé si ha muerto. Leanla. Tiene una frasecita por allí en alguno de sus libros que dice: las naciones las constituyen los ejércitos campesinos cuando levantan la bandera de la nación. Pues nosotros allá en la Asamblea Constituyente, yo no fui constituyente, pero estábamos ahí. Lo que estábamos era convocando a no un ejército campesino, ya habíamos sino a los campesinos a volverse un ejército ciudadano para levantar la bandera de la nación democrática. Esos artículos están escritos allí. ¿Qué pasó en la realidad? ¿A dónde fueron para parar los campesinos, Carlos? A la fosa común. Mire la realidad frente al revolucionario, al rebelde, utópico y bastardo que va buscando unos papeles como el objetivo de su revolución. La realidad es que en los años siguientes, durante toda la década del 90 y aún hasta hoy, lo que vivimos fue un genocidio. Porque esa es la palabra que le usaron. Ahí los números varían, pero por lo menos hay 200.000 muertos, que no eran de revolucionarios. Si la revolución hubiera tenido 200.000 combatientes, estábamos hablando en otros términos. No, campesinos humildes, gente que por alguna razón cualquiera, hasta religiosa, terminaban atravesados en la construcción social de las rutas del narcotráfico. El mensaje democrático de la Constitución del 91 se convirtió en la práctica, en la insurgencia local contra la Constitución del 91. Y no solamente de la FARC y del ELN, que así lo dijeron explícitamente, sino básicamente de las familias del poder local que convocaron de inmediato la unidad del ejército paramilitar para hundir en sangre la Constitución del 91. Cuando yo hablé con Oti Patiño, siendo él sí constituyente, en la constituyente, Oti me dijo en una noche: estamos haciendo la revolución. Oti era un dirigente, era un dirigente del M19.
Oti me dijo, estamos haciendo la revolución. Y yo decía, pero yo estaba encima de un tapete muy fino del Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, y yo tenía otra idea de la revolución, que era entrar al Palacio, no de Justicia, sino de Nariño en tanques. Eso era la idea. Eso no va, eso ya no es. Estamos viviendo otro mundo. No me lleven al pasado, porque yo sí no me quiero dejar atrapar allí. Pero es importante que ustedes conozcan eso, porque es el momento de una nueva acción hoy, pero es diferente. Cuando yo estoy encima del tapete y Oti me dice, estamos haciendo una revolución, es porque él está haciendo la Constitución, es decir, las escrituras. Y él cree eso. Lo que pasa en realidad en estos 3 minutos que faltan, lo que pasa en realidad es que lo que se provoca en el país, en la historia y aún hasta el día de hoy, es una contrarrevolución democrática hecha desde el territorio por las élites del poder del territorio vinculadas al narcotráfico. Esa historia ustedes la pueden sumar, es un Auschwitz. Es un Auschwitz. Los gobernantes responsables de eso alguna vez eran juzgados, no tengo ni idea. Las ideologías que se han configurado en el seno de la sociedad colombiana, no en la élite, sino en la sociedad, son de las mismas que generaron el Auschwitz, guardadas las proporciones. Yo me refiero a Ordóñez por lo que pasó, pero Ordóñez es apenas uno de una fuerza social que piensa como pensaban los chulavitas a mediados del siglo XX. Esos chulavitas que ni ustedes ni yo conocimos, somos demasiado jóvenes para eso. Esos chulavitas eran hijos directos, casi inmediatos, casi contemporáneos de las hordas nazis, franquistas y fascistas de Europa. Los trajeron en sus ideas. Los diarios conservadores de ese entonces ponían a hablar a Hitler, ponían a hablar a Mussolini. Eso se expandió como se expandió en Europa, como una ideología, y entonces era santo, era orden divina eliminar la diferencia. Y como en Colombia no habían tantos comunistas, que eran unos cuantos campesinos cafeteros al sur de Bogotá y unos trabajadores aquí mismo en Barranca, en el río Magdalena, que habían constituido las primeras organizaciones comunistas. Como eso era tan pequeño, pues el bolchevismo era el liberalismo. Y se desataron contra el liberalismo los masones y todas esas vainas. Hoy lo llamarían el castrochavismo. Pero eran las mismas formas de articular a partir de la estigmatización y de la ideología que elimina la diferencia, el exterminio. Y eso nació en Europa, lo trajimos casi inmediatamente nosotros. Los alemanes tienen una gran gracia. Y es que terminada la guerra hicieron su tribunal de Nuremberg, hicieron una especie de catarsis, de autocrítica de la sociedad completa para eliminar las posibilidades en el futuro de que eso pudiera pasar de nuevo. Los españoles no. Los españoles saldaron el asunto permitiendo bases gringas en su territorio. Y por eso Franco duró tanto. Y los colombianos, ¿saben cómo salvamos el asunto? No nosotros, sino los gobernantes del entonces, después de que mataron 300.000 colombianos, de 11 millones, que era el total, la mayoría campesinos, mandando unos señores viejitos y unos jóvenes a la guerra de Corea, a luchar contra el comunismo. ¿Qué daño nos ha hecho a nosotros un coreano del sur o un coreano del norte en nuestra historia como para ir allá a matarnos? Pues era nuestra oligarquía tratando de saldar sus cuentas con el fascismo que había desatado en Colombia para que los gringos lo siguieran apoyando.
porque los gringos eran antifascistas en ese momento. Esa ideología ha permanecido aquí, porque no hicimos la catarsis, no hicimos el tribunal de Nuremberg, no hay ninguna autocrítica. Aquí incluso elaborar ese tipo de mentalidad eliminadora de la diferencia es plausible, y hasta presidentes han existido en los últimos años enarbolando esas ideologías. Hasta un procurador también. Sería imposible todavía en la Europa, aunque Europa está degradándose democráticamente, está degradando su democracia, pero aún hoy sería imposible una figura como Ordóñez al frente de los destinos. Bueno, a mí se me acabó el tiempo, pero yo debo pasar a la práctica, a la acción. ¿El qué hacer? Si lo que está planteado en La Habana es simplemente acabar la guerra, y hay que aplaudir eso, hay que apoyarlo, porque sacamos siguiendo esa guerra, lo que tenemos que proponernos como acción política inmediata es construir la paz. Construir la paz no está en La Habana, ni en los protagonistas de La Habana. Mientras el protagonista de acabar la guerra es el hombre armado y la mujer armada, el protagonista central de construir la paz es el ciudadano y la ciudadana, es decir, nosotros. Pero esa paz no se construye como lo pensó el M-19, tramitando una nueva constitución para la Segunda República Democrática, porque volvemos a lo mismo. Y no es, tampoco estoy de acuerdo con Antonio, no es en las reglas del juego actual, entonces a ver cómo somos mayorías en el Congreso. O sea, mientras hayan bultos de billete y pobreza en Colombia, la mayoría la tienen los dueños de los bultos de billete, es decir, el narcotráfico. Nosotros tenemos que pasar a una especie de reconstitución del territorio de manera democrática, del territorio, no de la nación. Porque fue del territorio donde nació las fuerzas que hundieron en sangre la Constitución del 91, en la aplicación, no en la juridicidad. Y entonces hay una tarea un poco analizada para el hacer. ¿Cómo un territorio violento colombiano se pacifica? Yo vengo de gobernar un territorio concreto, la ciudad de Bogotá, que tiene ahí su concreción. Es un territorio, no es el centro del país, aunque está ahí, es un territorio con unas dinámicas complejísimas propias. Fue uno de los territorios más violentos de América Latina en el 93. Se viene pacificando. ¿Cuál es la magia? Entre otros también podríamos ponerlo aquí en Bucaramanga, como territorio, Bucaramanga, no Santander, ¿cierto? Como un territorio específico. Territorio no es el departamento, territorio es algo como la comarca, algo que vive concretamente la sociedad y que sabe perfectamente cuál es cuando vive allí. No coincide con los límites jurídicos. El territorio colombiano es violento. ¿Cómo se pacifica? Si yo voy a la experiencia bogotana y simplemente sabiendo que es un territorio diferente, el territorio específicamente llamado bogotano se pacificó democratizando. ¿Democratizando qué es? Que los detentores del poder en el territorio se sustituyen por las ciudadanías diversas del territorio. Y entonces lo que tendríamos que concluir es que un territorio violento se pacifica si cambian sus relaciones de poder, que actualmente en la mayoría de los territorios violentos es de familias ligadas a organizaciones narcotraficantes, pero no todo territorio es igual a otro. Si esto es así, entonces lo que concebimos como una constituyente no puede ser el remedio y la imitación del 91, sino que tendría que ver con la constitución
constitución del territorio desde el punto de vista democrático, que implica una cesión de poder, tal cual el proceso de paz en Sudáfrica implicó una cesión del poder. Pues aquí no lo pinta la prensa magnífico, hermanitos cristianos se abrazaron, jugaron un partido de fútbol. No, señores, los blancos tuvieron que dejar la presidencia. Si no, ¿cuál era el sentido de ese proceso de paz? No es un proceso religioso, aunque puedan existir variables religiosas, es un proceso político, y todo proceso político tiene que ver con el poder. Luego, si en Sudáfrica lograron la convivencia negros y blancos a partir de una cesión del poder de los blancos, que no fue total porque se quedaron con el poder económico, pero cedieron el poder político, pues en el territorio colombiano, no digo en la nación, en el territorio colombiano tendríamos que presenciar procesos destituyentes del poder y constituyentes de la democracia. El filósofo Negri habla de eso hace poco, leí una entrevista. Todo proceso constituyente es un proceso destituyente, si no, no es. Pero un proceso constituyente no es un aparato representativo al estilo liberal, como el que hicimos en el 91 de una Asamblea Nacional Constituyente en el Centro de Convenciones en Bogotá. Esa historia no hay que repetirla. Ya pasó, ahí hay una constitución, mal que bien, democrática, pero no aplicable. Y no es aplicable porque en el territorio hay otro poder que no permite aplicarla. Luego, si vamos hacia un proceso de paz, no simplemente acabar una guerra, que puede ser seguida por otra, sino a construir un proceso de paz en cada territorio colombiano, tendríamos que presenciar un proceso de destitución de un tipo de poder y de constitución de una democracia, que es un proceso constituyente, pero que no tiene que ver con los dispositivos, los mecanismos propios de lo que fue el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Es un proceso de la sociedad. Y discúlpame aquí que ¿quién iba a seguir hablando después de mí? No, es un proceso de la sociedad, no es un proceso. Gracias, compañero. No depende para nada de los actores que están en La Habana, a los cuales hay que aplaudir que les vaya bien. No depende de Santos y sus desesperos históricos y su incapacidad histórica. Porque un presidente que dice que un proceso de paz sale barato, está pensando en una rendición, no en un proceso de paz real de la sociedad colombiana. Está abriendo las puertas para la nueva guerra. Y claro, no va a ser él el presidente, pero además le está abriendo las puertas al que sería el presidente de una nueva guerra, Germán Vargas Lleras. No me quiero meter aquí en discursos todavía presidenciales, porque creo que no es el momento. No. Entonces, si en el territorio tenemos que presenciar un proceso destituyente del poder y constituyente de la democracia, y el territorio no es por allá en Urabá, que lo es. El territorio es aquí y ahora. En cada parte del país es un aquí y ahora. En cada parte. Yo vengo de Bogotá, ahí hay un aquí y hay una ahora. Pero aquí está Bucaramanga, aquí hay un aquí y una ahora. ¿De quién es el poder en Bucaramanga? ¿Quién rige los destinos del agua? Algo tan cotidiano y simple, pero tan básico y vital. ¿Quién rige los destinos del agua en el territorio que se llama Bucaramanga? ¿Cuáles son las lógicas? ¿Las de la democracia o las de la especulación inmobiliaria? ¿Cuáles las de Bogotá? ¿Cuáles las del Magdalena Medio? ¿Cuáles las de la frontera con Venezuela? ¿Cuáles las de la Guajira, ya cerca a su tierra? ¿O las de Santa Marta hoy? ¿O los de lo que usted llama la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Cuáles son los impactos que permitirían en ese territorio una democratización? Y aunque no puedo explayarme ya en este tema,
en mi reunión allá en febrero con las FARC, un poco ahí, muy reflexivo, muy pensativo, muy en una situación extraña. Yo sentía que había que poner sobre la mesa de la discusión nacional por lo menos dos grandes temas de cara a la reconstitución democrática del territorio. La Convención Americana, allá de galán de los liberales de los años 70 en toda América Latina, eso nunca lo había leído. Ahora que usted, Carlos, dice, ¿cómo es posible que un procurador que ha sido nombrado destituya a un alcalde que ha sido elegido? Eso no está en la Convención. Convención Americana de Derechos Humanos, que incluye los derechos políticos, prohíbe eso. Dice, ningún funcionario elegido o servidor elegido por el pueblo podrá ser destituido sino por juez, es decir, porque cometió un delito. Disciplinar a un funcionario elegido es disciplinar la política. Así de simple. Que el funcionario elegido tiene una política diferente al disciplinador, el disciplinador lo saca. Y entonces lo que hemos tenido es una recomposición del mapa político local desde el punto de vista de la ideología del procurador. Pero no es el único destituyente. Los contralores, los personeros, los no sé qué, todos son policías políticas disciplinando la política que ha sido elegida por el pueblo, para bien o para mal. Pues en la Convención Americana que hicieron los liberales latinoamericanos de la década de los 70, con los gringos, está una constitución, una escritura mínima de pacto de convivencia. Ahí está prohibido eso. La pregunta es, ¿por qué en Colombia no se aplica la Convención Americana de Derechos Humanos? La Constitución del 91 dice que es parte del bloque de constitucionalidad, porque nosotros aprobamos esa convención, pero no se aplica. El mismo procurador sale a Venezuela a decir, ustedes no están aplicando las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque tienen preso al señor, o sacaron una parlamentaria, la echaron un contralor, y el que está preso, López, no lo dejaron ser candidato por un contralor que no es un funcionario elegido. Entonces dice el procurador, allá no se aplica, pero él mismo no lo aplicó aquí. Es que Colombia no aplica la Convención Americana de Derechos Humanos, habiéndola firmado. ¿Cómo es que la FARC no plantea que se aplique? Porque lo hicieron los liberales de los 70, los gringos. Entonces es el imperialismo. La única manera que tenemos en América Latina, en medio de estas discusiones políticas polarizadas, para no matarnos y no meternos de nuevo en 30 años de guerras y de dictaduras y de millones de exiliados, que es lo que acabamos de vivir, es que se tenga un pacto mínimo de convivencia. Y está ya escrito, puede ser perfeccionable, pero está escrito, con una institucionalidad. No se aplica en Colombia. ¿Cómo es que no hablamos en un proceso de paz? Si queremos construir la paz, simplemente en que se aplique. Y este no es un tema de juristas, es que, ¿qué sacamos en un territorio si la ciudadanía elige un alcalde o un grupo de alcaldes? Vamos a suponer que son combatientes de la FARC y que estamos en el Piedemonte Llanero. Si los contralores del Partido Liberal los van a destituir, usados los contralores locales como policía política, no. El problema hoy no son las garantías de ser oposición. Cuando a mí me dicen, ¿usted vio seguir siendo senador? Pues chévere, claro, un senador grita y grita y grita, pero no hace nada. Chévere, ¿no? Pues sí, puede hablar. Sí, le damos el turno a la palabra, a veces ni eso. No, el derecho en la acción política es el acceso pacífico al poder, es decir, la posibilidad de gobernar. ¿Cuáles son las garantías para quienes pensamos de manera alternativa de poder gobernar? La muerte, el ostracismo, la inhabilidad de por vida. Para mí es peor la inhabilidad de por vida que me maten. Porque cuando un ser humano ha hecho de la acción política su vocación, pues es un problema que le digan no más.
como cuando a uno le llevan preso, pero llevarlo a uno preso uno sabe que en la cárcel sigue haciendo acción política, luego la cárcel no era un castigo para uno. Pero que no pueda, en las reglas democráticas, tener el derecho a elegir o ser elegido, ¿de qué pase habla? En el territorio lo primero que hay que revivir son las garantías de poder ser gobierno de parte de la ciudadanía. Y eso se llama hoy por hoy Convención Americana. Pero hay otro tema, y finalizo, y no lo puedo profundizar porque sería materia de otra conferencia que espero que me inviten. Es un tema que nosotros volvimos central en la acción en el territorio bogotano y fue por el que me destituyeron y me inhabilitaron, que es la mitigación y la adaptación frente al cambio climático. Es un tema complejo, obviamente tendría que hablar una hora más, pero no puedo. El cambio climático, no, brevemente, el cambio climático lo produjimos nosotros, lo produjeron los poderosos. Gases acumulados de CO2 equivalentes son varios gases que calientan el planeta y que al calentarlo mínimamente en un crecimiento de 1, 2, 3, 4 grados centígrados promedio, provocan cambios del clima de manera desastrosa, cada vez peor, que nos obligan ¿a qué? La humanidad está entonces en una disyuntiva hoy, no en 1991 cuando hicimos la Constitución, que ni se sabían las palabras. Hoy cuando estamos hablando de hacer un proceso de paz en Colombia. Esa disyuntiva de la humanidad es: se cambia la sociedad, sus modos de consumo y sus modos de producción, o morimos. Ni Marx se imaginó esa tesis. Marx llegó a decir socialismo o barbarie, no Santos. Socialismo o barbarie llegó a decir Marx. Los estalinistas, con el respeto de Santos, llegaron a decir: eso no hay barbarie, solo va a haber socialismo, como si toda la humanidad, por leyes científicas, fuera indefectiblemente hacia el socialismo. Ese fue el siglo XX. Bueno, parece que es la barbarie. Parece que es la barbarie. Y véanlo en el mundo de hoy. La mayor fosa común no está en Colombia, está en el Mediterráneo, al sur de los países democráticos. Es la mayor fosa común de la humanidad y va en crecimiento. ¿Y qué es lo que está pasando? En Irak, en Siria, en el Medio Oriente, en nuestra propia América Latina, en México. ¿Qué es lo que está pasando si no es que está creciendo la barbarie y la destrucción de la democracia? ¿Y por qué? Porque los mecanismos sociales, políticos, diplomáticos, etcétera, militares, han eclosionado alrededor de un problema que es el petróleo. De una economía capitalista que giró durante el último siglo alrededor del consumo intensivo del carbón y del petróleo. Y nos está matando. Y entonces hoy se reúnen todos los presidentes del mundo, ni más ni menos. ¿A qué? A hacer un difícil mecanismo de concertación con las grandes multinacionales que se han enriquecido alrededor del petróleo, buscando la construcción de una economía sin petróleo. Pues son más fuertes las multinacionales que los gobiernos, pero independientemente de eso, el llamado que le está ocurriendo a toda la humanidad es: o que cambia su paradigma de consumo y de producción, o muere. En 1917 los obreros decían: el capital versus el trabajo, y nos podemos asaltar el cielo. En 2017, un siglo después, nos toca a todos decir: no que vamos a asaltar el cielo, sino que si no cambiamos radicalmente, estructuralmente,
naturalmente, pero en un sentido diferente a como pensaban los marxistas, las economías, los consumos y las producciones, morimos. Eso no lo conoce la oligarquía colombiana. La oligarquía colombiana es ignorante del problema fundamental de la humanidad. Incluso me recuerda a Gramsci cuando decían: cuando ellos ya no son capaces de gobernar, se produce la situación revolucionaria, decía Gramsci. Pero para eso nosotros tenemos que ser capaces de gobernar, porque si no, lo que viene es una crisis sin solución, la barbarie. Bueno, ¿cuál es en el territorio que está a la espera de una reconstitución democrática para poder hacer la paz? La agenda del cambio de los modos de producción y de consumo para mitigar y adaptarnos al cambio climático. ¿Cuál? La FARC tenía una oportunidad de oro de plantear las transformaciones, pero la FARC no sabe el cambio climático. No son capaces. Y menos el gobierno de Santos. En cada territorio, este tema, cuando se estudia y se aplica y se discute socialmente, da una serie de políticas concretas profundamente transformadoras. Solo les voy a poner un ejemplo. Pasar de 200.000 viajes en bicicleta a 700.000 viajes diarios en bicicleta en Bogotá significa 500.000 de jóvenes que deciden coger una bicicleta para salvar el mundo. Nosotros éramos niños, Carlos, usted allá en sus balbuceos del ELN y yo los míos del M19. ¿Cómo pensábamos que íbamos a cambiar el mundo? Jamás se nos ocurrió que el mundo se podía cambiar subiéndose en una bicicleta. Eso no estaba en nuestro. Es hoy que se plantea. Pero es tan activista el joven de aquella época que cogía las armas y se iba a la montaña a sacrificarse, como muchos de aquí de esta universidad, como el de hoy que se sube en la bicicleta sin necesidad de sacrificarse y de sentir lo que significa incluso hasta burlarse del que va en carro, porque va más rápido. Pero, digamos, cada elemento de la política cotidiana en el territorio está cruzado por algo que yo llamaría la biopolítica, es decir, una especie de tensión entre políticas de la muerte y políticas de la vida. Y ahí, si el señor Peñalosa, que aquí hablaron muy mal de él, yo no hablo mal de él, decide acabar la reserva Tomás Van der Hamen, ¿qué está haciendo? ¿Una política de la vida o una política de la muerte? ¿Para qué? Para una gran especulación inmobiliaria de 4.000 millones de dólares en manos de los 30 constructores empresariales más grandes de Colombia. El capital, que además la plata es de los bancos, entonces es de los dueños de los bancos, es decir, del propietario del tiempo. ¿Contra qué? Contra el oxígeno, contra la capacidad de absorber CO2, que es fundamental hoy para sobrevivir. Entonces, ¿qué tenemos? Una política de la muerte. ¿Qué va a suceder en la sociedad bogotana? Que la gente va a salir a pelear por la vida, pero medido en cosas concretas. Vamos a meter los buses diésel de Transmilenio aquí en Bucaramanga, porque en un tranvía no contaminante. Porque es que los buses los hace Volvo y Volvo está financiando a los dueños de los proyectos del BRT. ¿Y las ciudadanías? ¿Qué dicen las ciudadanías? Etcétera, etcétera, etcétera. Cada territorio, al plantearse el tema del cambio climático, lo primero que hace es preguntarse cómo vamos a vivir en las nuevas condiciones. ¿De quién es el agua? ¿De quién es la tierra? Si yo lo pregunto en el Magdalena Medio, ¿cuál es la respuesta? Si yo lo pregunto en el Urabá, ¿cuál es la respuesta? Entonces, fíjense ustedes que dos temas tan simples, aparentemente complejísimos, como la Convención Americana de los liberales de los 70, de la época de la CEPAL, que creo que en el gobierno estaba un conservador, que era Pastrana, que ayudó a hacer eso. Y Pastrana viejo, Pastrana joven no llegaba a esas alturas. Y
la realidad contemporánea del cambio climático y de la necesidad imperiosa de cambiar las estructuras productivas, energéticas, de consumo, de movilidad, dan las posibilidades, los vientos a favor de una reconstitución democrática del territorio, es decir, de construir la paz. Pero para eso tenemos que tener un actor político que no es un partido, las ciudadanías actuando. Y aquí entonces finalizamos. Ustedes son aplaudidores, espectadores, analistas de lo que pasa en La Habana, que hay como especialistas en eso, o somos los actores fundamentales de la construcción de la paz y por tanto de un proceso constituyente local democrático hecho desde la base, que implica que cada uno de ustedes, hombre o mujer, muchacho o muchacha, con todas las diversidades de sentires, que ya ni siquiera es de intereses económicos, sino de sentires, ser se volvió más importante que tener en las sociedades del cambio climático. ¿Cómo actuarían con esa diversidad de sentires en la democratización del territorio en la provincia comunera, en Bucaramanga o en el Magdalena Medio? Son ustedes los protagonistas. Y por tanto la convocatoria que yo, después de estos 40 años de historia que han pasado, para bien o para mal, les haría. Este es el momento de ustedes, no de nosotros. No es el momento de la Constitución del 91, ni de quienes la hicieron. No es la misma historia, no es la misma sociedad, no se repite la historia, se inventa. Aquí vamos o hacia una nueva guerra en escala nacional, o vamos hacia una destrucción de la vida humana a escala planetaria, o somos capaces de actuar y corregir el rumbo. Y entonces podríamos hacer coincidir, sin utopías ni espejismos, una construcción democrática en el territorio en Colombia y por tanto de la paz, y una nueva forma, una nueva sociedad capaz de reconciliarse con la naturaleza y el planeta. Por eso pelear porque no mataran los toros no era simplemente un acto de humanidad. Simbólicamente, en un centro, en un símbolo central del poder oligárquico, dejar de impedir que mataran toros y aplaudieran matando toros, es más allá. Es simbólicamente la contradicción entre la sociedad depredadora y finalmente suicida y la sociedad democrática que es capaz de otorgarle derechos a la naturaleza, porque de otra manera no son posibles tampoco los derechos de la sociedad y del individuo. Gracias, mi hermano.